La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay muchos momentos en la vida que pueden venir sobre nosotros ataques fuertes y derribarnos. Eso es una realidad. La vida no es color de rosas y es una batalla espiritual. De hecho, la Biblia habla de que la vida en esta tierra es una buena batalla. Pablo habla y usa ese término, peleando la buena batalla, he peleado la buena batalla. Quiere decir que vienen batallas espirituales y hay momentos en que esos golpes son muy fuertes y duros y puede derribar a mucha gente. Inclusive hay gente que aman al Señor, que en su corazón desean servir a Dios, pero por diferentes razones de estos ataques a veces son muy fuertes para ellos y los han derribado y han caído y están postrados. Inclusive puede ser que lleve tiempo ahí postrado, años inclusive. Hay personas que llevan años, que un día sirvieron a Dios, un día vivieron en la plenitud del Señor, pero estos golpes de la vida los derribaron y están ahí postrados. Y muchas veces estas personas todavía aún postrados ahí aman al Señor y desean servir al Señor, desean buscar a Dios, desean levantarse espiritualmente, pero para ellos se les hace un poco difícil esa batalla y el poder levantarse, porque hay muchos ataques que vienen a su mente, a su espíritu, porque obviamente el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, está atacándolos constantemente. Y ese es el propósito y esa es la misión del enemigo. Él viene para hurtar, matar y destruir. Y él quiere destruir a toda persona que sea posible, porque él sabe, ya él ha sido juzgado, pero él no quiere estar en la condenación solo. Entonces lanza ataques sobre los seres humanos. Nosotros en este mundo estamos expuestos a esos ataques. Hay dos poderes que luchan por el hombre. Está el poder de Dios, que quiere bendecirnos, pero está el poder del enemigo, que quiere destruirnos. Y el hombre está en medio de esa lucha, y la mujer, estamos ahí en esa batalla espiritual con estas fuerzas del enemigo que nos quieren alejar de Dios. Y algunas personas están ahí postrados, como dije, pero aunque desean buscar a Dios y levantarse, tienen esas batallas y esas luchas. No encuentran cómo volver a levantarse espiritualmente. Y debemos analizar bien el asunto, porque para poder ser libre necesitamos conocer. La Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y tenemos que conocer la verdad para poder ser libres. Y una de las verdades iniciales que tenemos que entender es que, como dije, estas dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza del bien, la fuerza del mal, la fuerza de Dios, la fuerza del enemigo, están batallando y cada uno tiene un territorio. Vamos a para ponerlo de una forma, ¿no? Cada uno está en un territorio y las personas están en uno de esos dos territorios, en el territorio de Dios o en el territorio del enemigo. Cuando servimos a Dios estamos en el territorio de Él, porque nos acercamos a Él. Y la Biblia dice: acercaos a Él y Él estará cerca de vosotros. Además, la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo, Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona acepta a Jesús, cambia de dueño y cambia de territorio. Dios lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso significa que están esos dos reinos. Está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Entonces, Dios, cuando invocamos al nombre del Señor, ocurre milagros en nuestra vida. Él dice: clama a mí, yo te responderé. O sea, hay gente que tiene que entender que Dios no obliga al hombre a servirle, porque Dios nos ha dado la facultad de elección. Nosotros decidimos lo que vamos a hacer. Dios respeta esa decisión. Por eso colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, le puso ahí
los dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, para que él escogiera. No puso solo el árbol del bien y del mal, puso también el árbol de la vida y dijo, tú escoges, yo respetaré tu decisión, porque Dios quiso hacerlo así. El hombre cogió el árbol de la ciencia del bien y del mal y Dios tuvo que sacarlo para que no tomara del árbol de la vida, porque iba a vivir eternamente entonces en pecado. Pero Jesús es el árbol de la vida y ahora nos vuelve a dar la oportunidad de cambiar de dueño, de cambiar de territorio, de cambiar de reino cuando aceptamos a Cristo. Entonces, cuando tomamos a Cristo es comer del árbol de la vida, entonces Dios nos traslada al reino de la luz. Eso es lo que enseña la Biblia, esa es la enseñanza bíblica, ¿ok? Entonces, cuando una persona no sirve a Dios, está bajo la potestad de las tinieblas, está en el reino de las tinieblas, está en el territorio del enemigo. Entonces, en el territorio del enemigo, la Biblia dice que Satanás a sus presos nunca le abrió la cárcel. Satanás no tiene nada bueno, ni noble, ni misericordioso. Él es malo. O sea, la Biblia habla en términos de él como el que viene para hurtar, matar y destruir. El diablo no tiene misericordia. El diablo lo que quiere es destruir las personas. Y a sus presos nunca le abrió la cárcel, ni la va a abrir. ¿Entiendes? Él ni la ha abierto ni va a abrir, porque él lo que hace es haciendo daño a las personas y tratando de destruirlo lo más que pueda. Él trata de destruirnos lo más que pueda, porque él conoce, él sabe todo lo que hemos hablado. Él conoce eso porque él conoce la palabra de Dios, ¿ok? Porque está escrita y él la sabe. Y él lo que hace es transgiversa la palabra porque él conoce y él tiene sus artimañas. Y él sabe el poder que tiene Dios. Él sabe el poder que tenemos los creyentes cuando vivimos a Dios. Y él tiene temor de que una persona que está bajo su imperio invoque el nombre del Señor. Porque él sabe que cuando una persona invoca el nombre del Señor, Satanás no puede impedirlo. Satanás no puede hacer nada más. Porque cuando invocas al Señor, el Señor viene a su ayuda. El Señor no te obliga a servirle, no te obliga a vivir para Él, pero si tú clamas a Él y lo llamas, y entonces Él viene a tu ayuda y Satanás no puede intervenir, porque Él tiene que respetar también tu decisión. Tanto Dios la respeta como Satanás. Él está atándote, Él ata tu mente, ata tu espíritu, lo que sea, pero Él sabe que si tú invocas el nombre del Señor, Él no puede hacer nada porque va a venir el Señor a tu socorro. El enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, dice la Biblia. Y viene a destruir las fuerzas del enemigo. ¿Ok? Y Satanás sabe eso. Por eso es que no quiere que la gente invoque el nombre del Señor. Él no quiere que la gente oiga la palabra de Dios. Él no quiere que la gente busque al Señor, vaya a la iglesia. Él no quiere eso, porque Él los quiere atar para destruirlos. Pero nuestro trabajo entonces es buscar esas almas, buscar esas personas, hablarle la palabra, para que ellos entonces puedan tomar la decisión de invocar el nombre del Señor. Pero una vez invocan el nombre del Señor, Satanás no puede hacer nada más. ¿Ok? Ese es el primer punto que quiero hablar. Que si servimos a Dios, estamos bajo la influencia de Dios, en el reino de Dios, pero si no servimos a Dios, automáticamente estamos en el reino de las tinieblas. Y aquí no hay un punto neutral. Hay gente que dice, bueno, yo no soy cristiano, pero no quiero saber nada del diablo. Eso no existe. O sea, no hay un punto medio. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O tú estás del lado de Dios o del lado de Satanás. No hay punto medio. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña, ¿ok? El que no es conmigo, contra mí es. Y entonces, eso hay que entenderlo. O vivimos bajo el reino de Dios o vivimos bajo el reino de las tinieblas. Ese es el primer punto. Si sirves a Dios, vives bajo el reino de Dios, como dije, y la bendición de Dios te va a alcanzar. Todas las promesas de Dios están dispuestas para ti. Claro, esas bendiciones van a ir en aumento en la medida que tú te acerques a Dios. Mientras más cerca de Dios, mientras más te consagres a Dios, esas bendiciones van a ser más realidad en tu vida. Obviamente, mientras más lejos estés de Dios, menos la bendición de Dios va a ser. No porque Dios lo quiere, sino porque hay unas leyes espirituales. Acercaos a Dios y Él estará cerca de vosotros. En esa plenitud, por eso es que hay que, como en la iglesia, hay que consagrarse.
Porque puede darse el caso que las personas vayan alejándose de Dios cada día, y puedan caer también de la gracia de Dios. La Biblia lo dice. Pueden caer de la gracia de Dios y caer en el reino de las tinieblas. Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente. Se descuidaron espiritualmente, o los ataques del enemigo no supieron bregar y cayeron de la gracia de Dios. Y cayeron en el territorio del enemigo. Ese es el punto, ¿entiendes? Y eso hay que entenderlo. Esa es la primera cosa muy importante. Primero, que hay dos poderes. Segundo, que hay dos territorios y que las personas o están en el territorio de Dios o en el territorio del diablo. Y eso suena duro, pero es la verdad. Y la verdad es la que hace libre a uno. ¿Ok? Entonces, uno tiene que analizar eso. Porque si una persona está apartado de Dios y muere, la Biblia es clara, va a abrir los ojos en el infierno. Eso lo dice la Biblia. Como cuando Jesús habló de Lázaro y el rico, que el rico murió no porque era rico, sino porque era avaro y abrió los ojos en el infierno. O sea, una persona que no tiene a Cristo y muere, automáticamente abre los ojos en el infierno y ya no hay nada que pueda salvarse del infierno, que va al lago de fuego, a la condenación eterna. No hay nada que podamos hacer más por él. Porque aquí en vida es que se toma la decisión, y ese es el ejemplo que pasó con el rico, que aún en el infierno se acordó que tenía 5 hermanos y pidió a Abraham que alguien vaya y le hable a mis hermanos, porque ellos sabían que los hermanos eran como él y que si morían iban a ir al mismo lugar que él. Para él ya no había esperanza, se le dijo ahí, entonces dijo, pues que alguien vaya y hable a mis hermanos. Y él le dijo, allá tienen a Moisés, a los profetas, allí tienen a los predicadores, que lo escuchen a ellos. Y él dijo, no, es que no los oirán, porque él escuchó muchas veces el mensaje y no quiso arrepentirse. Y sabe que sus hermanos eran como él y no iban a oír. Pero el Señor le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen a los predicadores, tampoco creerán, aunque algunos se levanten los muertos. Y ha ocurrido. Ok, pero lo que estamos diciendo es que están esos dos poderes, están esos dos territorios, y es un peligro vivir sin Dios. Porque la muerte puede venir en cualquier momento. Hay gente que está muy saludable, un accidente, mueren inmediatamente. Y si mueres sin Dios, automáticamente vas a ir al infierno. Y eso suena duro, pero es la verdad. Y Dios me mandó a mí a predicar la verdad, no a congraciarme con la gente, no. Yo no te juzgo, no te condeno, porque Dios no me llamó ni a juzgar ni a condenar. No. Cada quien se juzga y se condena a sí mismo cuando no obedece al Señor. Y Dios pone delante de ti la vida y la muerte, la condenación y la salvación, y tú escoges. Ni Dios condena a la gente. La misma gente se condena a sí mismo cuando rechazan a Dios. Dios es juez justo, tiene que establecer su justicia, pero Él no es el que toma la decisión de tu vida. Tú la tomas cuando tú rechazas al Señor y vives para los placeres del mundo, para el pecado. Sí hay cierto placer en el pecado, pero ese placer es momentáneo y conduce a la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y se puede vivir la vida con el Señor, una vida plena, una vida triunfal, porque Dios nos ayuda y nos bendice y podemos ser felices con Dios. No necesitamos nada de Satanás, ni del mundo, ni de los placeres mundanales. Podemos vivir la vida que agrada a Dios. Ok, pero entonces, cuando una persona está en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás, la Biblia enseña que los demonios toman control de su vida. Inclusive la Biblia dice que cuando una persona está en el Evangelio y se aparta de Dios, la Biblia habla de que Jesús lo dijo bien claro, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde entrar. Y cuando no los halla, dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando vuelve, la halla desocupada, porque se apartó de Dios, ya no está el Señor ahí donde estaba el Señor, y está limpia, arreglada, y entonces va y busca 7 espíritus peores y moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser el peor, porque vienen 7 demonios más. Y entonces
cuando una persona se aparta de Dios, tiene que entender eso. Por eso es que hay que tener cuidado de no descuidarnos espiritualmente. Hay que buscar de Dios lo más que podamos, porque esto es una guerra. Porque el diablo no está jugando a la religión. El diablo no está jugando, hermano. La Biblia dice que él está como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Un león en una selva con hambre encuentra una víctima y ¿qué hace? Se lanza sobre ella a comérselo, y así está el diablo. O sea, no podemos jugar a la iglesia, es lo que yo siempre digo. Hay que coger las cosas de Dios en serio, hay que buscar de Dios. Se puede vivir la vida cristiana, Dios te ayuda, pero esto es serio. O sea, estamos en una guerra por tu alma. O sea, hay que buscar de Dios. Pero si una persona está en la iglesia, se aparta, el enemigo va entonces a atacarlo. Y hay 7 espíritus peores, no solo el que tenía, 7 espíritus peores. La Biblia habla de María Magdalena, que fue libre, y Jesús la libertó de 7 espíritus que estaban en ella. O sea, el endemoniado Gadareno habla la Biblia que tenía más de 2000 demonios que estaban en él. Los demonios son espíritus que no tienen cuerpo y andan donde buscar morada, andan buscando cuerpos. Esa es la función de los demonios. Cuando una persona cae en el territorio del enemigo, los demonios que están por ahí dicen, otra víctima más, que venga para acá. Y entran ahí, perdone que lo haga de esa forma, pero es una realidad. Yo sé que es algo doloroso y triste, pero es para que recapacitemos y entendamos esto. Y lo digo de esa forma jocosa, aunque no es muy jocosa ni muy alegre, pero perdone que use esa expresión, pero lo quiero hacer para que tú recapacites, para que tú entiendas que si vivimos en el territorio del enemigo, ahí vendrán los demonios a atacar nuestra vida y a poseer a las personas. 7 espíritus peores, y el postrer estado es peor que el primero. Entonces está atado con cadenas, como dice la Biblia. El enemigo viene a atar y como dice la Biblia, a sus presos nunca le abrió la cárcel. Lo mete en la cárcel de él y bota la llave y él no te va a liberar, y aunque le supliques y le pidas, él no es misericordioso, él viene a destruirte. Él lo que quiere es que tú te mueras lo más pronto posible para que vayas al infierno. Eso es así, eso es duro, pero es la realidad, ¿ok? Pero no está todo perdido. Y aquí viene la parte más importante de esta enseñanza. Y es que Dios te ama, aun cuando tú estás allí. A lo mejor el enemigo dice, Dios no te ama, tú eres un hipócrita, tú te apartaste de Dios, Dios no quiere saber nada de ti, tú le pides y no le escuchas. Es mentira. Todo eso que habla el diablo es mentira. La Biblia le llama padre de toda mentira. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de toda mentira. Porque no importa, aunque tú te hayas apartado de Dios, aunque tú hayas violado los 10 mandamientos uno por uno, decenas o cientos de veces, Dios te sigue amando, porque Dios ama al hombre. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, no importa lo que tú hayas hecho. Él te ama y Él quiere ayudarte, pero no puede ayudarte si tú estás en el territorio del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios respeta tu decisión. Y Dios no va a ir al territorio del enemigo a arrebatarte, a ir por la fuerza, vente, vamos para el territorio mío. No, porque Dios no brega de esa forma, Dios es justo. Y hasta con el enemigo el Señor es justo, porque la justicia es de Dios. Si el Señor hiciera eso, fuera al territorio y te sacara por la mano obligado, el Satanás le diría, hey, estás robándome una persona porque él decidió servirme a mí, estás robando, y el Señor no roba, ¿ok? Ahora, tú tienes la facultad para decidir a quién servir, o a Dios o al enemigo. Y si tú en tu corazón lo decides y lo invocas, entonces sí Dios puede ir donde quiera que estés y arrebatarte, porque tú tomas la decisión. Ese es el punto más importante de este asunto, que la decisión está en tu mano, ¿ok? Estás ahí, puedes estar atado de, ¿qué? 2000 demonios tenía aquel hombre, más de 2000 demonios, y Jesús fue y lo libertó. No hay demonio, no hay legión, no hay poderes de las tinieblas que puedan con el poder de Dios. El poder de Dios es más superior que toda fuerza del enemigo, pero tú tienes que tomar esa decisión tú.
y empezar a buscar el nombre del Señor. Invoca el nombre de Jesús. Cuando tú invocas el nombre del Señor, que viene, el enemigo viene como río, como cité en la Biblia, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera y viene el Señor con sus ejércitos espirituales, no hay diablo que se resista. Ahora, si no tienes al Señor, como dije, los demonios toman tu vida y no te dejan ser libre y estar atado. Las personas están atadas, la gente que no tiene a Dios está atada por los demonios. Las diferentes actividades que los que no sirven a Dios actúan basado en los poderes de Satanás, y Satanás oprime a las personas, posesiona, los demonios posesionan a las personas. Fíjate el caso de María Magdalena, que hice referencia, que Jesús sacó 7 espíritus de ella. María Magdalena era una ramera, estaba viviendo en una vida de prostitución, porque esos demonios habían tomado su vida y estaba atada. Ella no podía ser libre. Y ella quería ser libre, pero no podía ser libre porque los demonios tomaban control hasta que Jesús vino a su vida. Y ella vino al Señor, se arrepintió, se humilló, pidió perdón, el Señor la perdonó. Inmediatamente los demonios tuvieron que irse, porque cuando entra el Señor, los demonios tienen que irse. O sea, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Cuando el Señor llega a una vida, el diablo tiene que coger las maletitas y irse, porque no tiene otra opción. Porque el diablo no puede estar cuando está el Señor. Dice la Biblia, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y ahí los demonios no pueden entrar. Tan pronto uno invoca el nombre del Señor, que entra el Señor, los demonios automáticamente se tienen que ir. No es una opción, no es si quieren, no es si pueden, no, es que tienen que irse, porque el poder de Dios es superior. Pero entonces hay que invocar el nombre del Señor para poder ser libre y poder ser libre de todas esas obras del enemigo. Cuando clamamos al Señor y nos entregamos a Dios y empezamos a buscar el poder de Dios. Por eso yo enfatizo y le digo a la gente, busca al Señor y llénate de Dios. Porque cuando tú buscas al Señor y te consagras a Dios, mientras más consagrado estés al Señor, el poder de Dios más se va a manifestar en tu vida. Y el Señor quiere llenarte de su Espíritu Santo, que tengas ese poder, esa autoridad, ese poder de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo te sella con la promesa y empieza a estar contigo y te empieza a ayudar. Y en la medida que tú sigas buscando a Dios y sigues profundizándote y acercándote a Dios y llenándote del Espíritu Santo, más poder. Cada día vas a recibir más poder, y con ese poder no hay fuerza del enemigo que pueda soportar ese poder. Y además el Señor ha dado a la iglesia autoridad sobre toda fuerza del enemigo para echar fuera a los demonios. Lo hemos visto, o sea, hablamos lo que sabemos, lo que dice la Biblia lo habla, pero también lo hemos vivido en muchos lugares donde hemos ido a predicar el Evangelio a vidas que están atadas por los demonios, y hemos tenido diferentes testimonios de personas que han estado opresionadas por los demonios. Por decir algunos de ellos, recuerdo en Colombia fuimos a la ciudad de Pamplona, en el norte de Santander, y allí vivía un lunático. Yo no sabía en ese tiempo, yo era jovencito, fue mi primera misión evangelística, yo tenía apenas 20 años por ahí aproximadamente, y fui a Colombia y fui a esta campaña, y yo no sabía lo que era un lunático. Yo lo había leído en la Biblia, pero yo no sabía qué realmente era un lunático. Este hombre era un lunático y vivía allí, en esa ciudad, y era un pordiosero, estaba con andrajos, loco, como hay en tantas ciudades, gente que deambula por las calles, que están dando voces, como el endemoniado gadareno, podemos decirlo de esa forma. Y él dormía en la plaza, comía del zafacón, estaba bien sucio, harapiento. Todo el mundo en la ciudad lo conocía, porque él vivía por las calles, deambulando, gritando, no tenía sano juicio, estaba completamente atado por los demonios. Y estuvimos en la campaña, recuerdo, ese fue uno de los testimonios más poderosos, y
Y él una noche se acercó a la campaña. Y él nos contó el testimonio después, cuando fue libre. De hecho, él pasó vio la multitud y nos contó luego que cuando él vio eso, sintió curiosidad, no había visto esa multitud, estábamos en una de las plazas de la ciudad y se acercó y dice él en el testimonio luego, cuando el Señor lo libertó, dice él que él estaba como en una caja encarcelado, que él no tenía control de lo que hablaba, de sus movimientos, porque él estaba como encapsulado, como encadenado, como en una prisión, él dijo, como una caja estaba ahí atado. Y él quería hacer las cosas, pero no podía, porque los demonios estaban sobre él. Debía tener muchos demonios adentro para vivir en esa condición. Y dice él que cuando se acercó a la reunión, yo estaba orando y ya había predicado, él escuchó parte del mensaje y yo empecé a orar. Y él dice que yo estaba orando y yo decía, Señor, pasa por aquí. Y yo estaba orando esa oración. Y el Señor pasa por aquí, salva vida, toca vida. Y dice que cuando yo dije, Señor, pasa por aquí, él tuvo una visión. Y vio a Jesús vestido de blanco que venía caminando hacia él en ese mismo momento. Y cuando él vio a Jesús que vino caminando sobre él, el Señor lo indicó con el dedo y le dijo, eres libre de tu opresión. Y dice que ahí mismo todos esos poderes que estaban sobre él, todos esos demonios se fueron de su vida y fue rota esas cadenas y fue rota esa cárcel y él fue completamente libre instantáneamente por el poder de Dios. Aleluya. Porque Dios es poderoso. Y recuerdo después que cuando llamamos a los testimonios para la gente que hubiera recibido milagros, yo no sabía lo que estaba pasando, yo estaba orando, pero eso fue una experiencia que él tuvo, yo no sabía lo que estaba pasando, pero cuando él fue libre, él pasó a testificar, pero los hermanos cuando lo vieron, que estaba así andrajoso, sucio, y lo conocían, no lo dejaron testificar. No hable, tú no hables. Él quería hablar y contar la experiencia, pero ellos no sabían lo que estaba pasando y le dijeron, no, tú no puedes hablar. Pero un hermano que estaba allí vio lo que estaba pasando y lo llamó aparte y le preguntó, ¿por qué quieres hablar? Y él le contó el testimonio. Ya el culto se había terminado, se había ido a la gente y él se lo llevó para su casa. Ven para mi casa, lo llevó a la casa, le cambió toda la ropa, lo bañó, lo recortó. Perdonando, yo dije en broma, en todo de broma, yo creo que tuvo que ponerlo en la lavadora porque estaba la costra de tantos tiempos sin bañarse. La cuestión es que le dio una ropa nueva, le puso un gabán y al otro día vino transformado, parecía un predicador. Y cuando vino el hermano, habló con los ujieres y dijo, mira, es que Dios lo libertó anoche y él quiere dar el testimonio. Y efectivamente dio el testimonio de lo que Dios hizo y todos glorificamos a Dios. Eso pasó en una de nuestras cruzadas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Dios de la Biblia, el Dios del endemoniado gadareno, el Dios de la samaritana, el Dios de María Magdalena, ese Dios todavía está vivo, todavía puede obrar. Y no importa cuál sea tu condición, Dios te puede libertar, romper las cadenas. Si estás atado por vicios de droga, de alcohol, prostitución o endemoniado, lo que sea, para Dios no hay nada imposible. Él creó el universo y Él tiene poder. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que ellos hicieron. Lo que hizo María Magdalena, lo que hizo la samaritana, lo que hizo el de endemoniado gadareno, lo que hizo este hombre de Colombia. Invocar el nombre del Señor, entregar tu vida a Él y comenzar a orar, a buscar a Dios, a llenarte del poder de Dios, a servir al Señor en espíritu y en verdad. Y lo que Dios hizo con otro, lo puede hacer contigo. Yo te invito para que recibas a Cristo como tu Salvador personal. Simplemente la Biblia dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Invoca el nombre del Señor, entrégate a Jesús, dile, Jesús, sálvame, ayúdame, yo creo que tú eres el Salvador del mundo y te confieso como el Señor de mi vida. Invoca su nombre y Él va a venir contra todas esas huestes del mar y se van a ir en el nombre de Jesús, porque el poder de Dios está disponible para ti hoy. No importa tu condición,
No le creas al diablo que dice que Dios no te ama, que no hay solución para ti. Mentira. Dios te ama y quiere ayudarte. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.